Loba Invencible, por Franklin Russell. La luz amarillenta de la luna alumbraba la nieve de la tundra y los refulgentes ojos ambarinos de la loba. Un ruido fantasmal resonó en sus oídos. Aquel rumor se fue convirtiendo en un estruendo. Enormes pezuñas como platos golpeteaban la región septentrional de Canadá. Sin mover la cabeza, la loba miró de reojo a los otros 6 miembros de su manada, cada uno acurrucado en un montículo de nieve. Desde su nacimiento, había dado muestras de poseer el don de liderazgo. De cachorra, era siempre la más ruda en sus juegos con los demás lobeznos. Fue la primera en aventurarse fuera del cubil y era la que más castigaba a su madre. Se lanzaba desde las rocas más altas cuando los otros cachorros jugaban a saltar unos sobre otros. Las siluetas de los caribúes se perfilaron con toda claridad a la luz de la luna en ascenso. Ese grupo de astados había salido de sus refugios de invierno, los ralos bosques de coníferas de la región subártica, y llevaban recorrida más de la mitad de su viaje migratorio de 500 kilómetros que efectuaban en 30 días, hacia los terrenos donde durante el verano las hembras paren a sus crías. La loba se levantó, tambaleante. A principios del invierno, una semillita que se le había quedado en el tupido pelaje del cuello se le introdujo en la oreja derecha. Al caminar, las vibraciones empujaron la semilla hasta el oído medio. Una mañana, a mediados del invierno, la loba, como reacción a la molestia que le causaba la semilla, había empezado a caminar en círculos sin coordinación. La manada se había dispersado y luego empezó a mirarla con desconfianza. Ahora iba ya restablecida entre la manada, pero siempre expuesta a perder el equilibrio. Tan errática conducta en una guía confundía a la manada, que no toleraría mucho tiempo esa debilidad. La loba frotó suavemente con el hocico la nariz, los ojos y el cuello de los lobos, señal para iniciar juntos la cacería. Al final, tocó el hocico de un lobo de pelaje negro, su compañero, con quien compartía el mando. Estaba ligada a él para toda la vida. Él guiaba a la manada en invierno cuando su fuerza e ímpetus eran necesarios para sobrevivir entre la nieve. Ella, por su parte, por ser la más veloz corredora, ayudaba a atrapar a la más ágil presa. La víspera, un caribú, al caer, le había quebrado la pata trasera izquierda al compañero de la loba, por debajo de la rodilla. Ambos se olfatearon largo rato. De pronto, la loba se alejó para ir hacia las siluetas en procesión de los caribúes. Dio comienzo la cacería. Estos lobos de las regiones nórdicas son delgados y de patas largas. Su complexión es ligera, pues pesan unos 35 kilos. En cambio, el peso promedio de sus presas es de unos 90 y pueden correr a medio galope 10 horas sin interrupción para interceptar manadas que se hallan a 150 kilómetros de ellos. Dirigida por la loba, la manada había seguido de cerca a la parte principal de un granato de 50,000 caribúes, por más de 30 kilómetros. La manada era más bien pequeña para cazar caribúes. En el otoño, 5 de sus integrantes habían muerto de moquillo y no habían llegado otros lobos solitarios que los sustituyeran. Si la pata del líder, el lobo negro, no sanaba rápidamente, también tendrían que abandonarlo. Una sección del hato de caribúes se detuvo. Ya habían advertido que los lobos se preparaban para atacarlos, y entonces se plantaron formando larga fila y con las cabezas erguidas en actitud alerta. De pronto, los astados se dividieron en 2 grupos, lo cual obligó a la loba a decidir cuál atacar. Su estrategia consistía en localizar al animal o a los animales que parecieran más vulnerables. Reconoció el olor del miedo en el grupo de la derecha y viró hacia él. Los caribúes emprendieron la huida de inmediato. Los lobos se agruparon en el orden de su jerarquía en la manada. Detrás de la loba jefa iba jadeando el lobo de pecho blanco. Tercero en orden jerárquico, veterano de 8 años de edad que había ocupado el sitio del de pelaje negro. El cuarto era un animal casi blanco, de 3 años de edad, el más fuerte de todos y sería el siguiente líder de la manada si su ímpetu no lo llevaba antes a la muerte.
El quinto y el sexto puestos iban ocupados por hembras, ambas preñadas. El séptimo era un cachorro, el sobreviviente de la camada del año anterior. Cazadores y perseguidos corrían con todas sus fuerzas y lo más en línea recta que podían. Los caribúes a 65 kilómetros por hora, los lobos a 50. Pero el mayor ímpetu de los lobos agotó a los caribúes. Poco después, ya rozaban las patas de los astados, dando pequeños saltos a los flancos de sus presas. Al cabo de 5 minutos de frenética persecución, la loba se aprestaba a dar el salto asesino sobre un caribú rezagado. El tercer lobo ya había atacado. La guía había oído el ruido sordo del mordisco, el desgarrar de la carne, el rebote del cuerpo del atacante en tierra mientras doblaba los cuartos traseros y se suspendía de un costado de su presa. En ese momento, un mareo la hizo caer entre las patas traseras del caribú. Gimió como un cachorro herido cuando los cascos del astado la golpearon. Una cos la proyectó contra las dos lobas que cayeron. El cachorro, esquivando los cuerpos de las lobas que daban tumbos, saltó para dar una segunda tarascada al caribú, pero también cayó. Los demás se recuperaron y siguieron corriendo, excepto la jefa. Durante 2 días perdió el sentido del equilibrio, mientras la manada se alimentaba del astado abierto en canal. Saciada el hambre, se quedaría cerca de allí algún tiempo. Inválidos, ni la loba ni su compañero volverían a dirigir la cacería. Mientras tanto, los caribúes se alejaron más hacia el norte, pero habían dejado rastro de su camino en el cieno de la tundra, pues ya empezaba el deshielo y la nieve se había derretido. Tras dormir largo tiempo bajo el sol esplendoroso, la loba se sentía un poco mejor. Pasó revista a la manada, reafirmando su autoridad, amenazando a cada lobo con miradas feroces, alzando la cola y erizando los pelos del cuello. El hambre y el reafirmado liderazgo de la loba habían dado nueva solidaridad a la manada y la habían puesto en movimiento. Pero el lobo negro no podía avanzar al mismo ritmo que los demás. Cada paso que daba retrasaba su curación. La loba regresaba con frecuencia a su lado. Los demás lobos la esperaban, hambrientos, cada vez más impacientes. El lobo negro pudo recorrer cojeando 110 kilómetros hasta que los lobos alcanzaron la retaguardia del grupo de caribúes. Pero ya no podía seguir. La loba se separó de la manada y regresó a verlo por última vez. Se acercó hasta que sus hocicos se tocaron. Los demás se mostraron indecisos. Algunos temblaban. Al rato, la loba volvió hacia el resto de la manada. La pregunta sobre la permanencia del lobo negro en la manada era evidente en la actitud tensa y expectante de todos. El lobo enfermo respondió agachando ligeramente la cabeza y apuntando con su hocico hacia arriba. Su aullido fue una nota que subió de tono. Después, uno por uno, los demás fueron imitándolo, y el coro se hizo complejo. Luego, el lobo se retiró cojeando y se echó. En lo sucesivo, cazaría solo. Sus presas serían ratones y enflaquecería. Quizás lograra sobrevivir. Con la ausencia del lobo negro, la cacería era más lenta. La loba tenía que esforzarse al máximo de su fortaleza. La semilla le ocasionó una nueva infección en el oído. Empezó a caer con más frecuencia y sin marearse antes. El verano llegó con días de 24 horas. 40,000 caribúes nacieron a las madres reunidas en la tundra veraniega. Como el alimento era abundante, huevos, liebres jóvenes, bayas y ratones, así como becerros, los lobos engordaron sin necesidad de ir juntos de cacería. Pero en el Ártico solo hay 40 días de verano para preparar el regreso hacia los refugios de invierno. Había llegado el momento de que la loba asumiera nuevamente el liderazgo, o la suplantaría. Una noche, el ruido de cascos en movimiento volvió a oírse en la brumosa oscuridad. Los caribúes se estaban reuniendo para volver al sur. 2 días después, sin la loba, la manada cobró su primera víctima del hato de caribúes que se dirigía hacia el sur. Además, al seguir a los otros, la guía había tropezado, dio tumbos por una pendiente y chocó de cabeza contra la roca de un estanque.
Tenía un ojo cubierto de sangre. Podía percibir el ruido que hacía su manada al comer y dio unos vacilantes pasos hacia el sitio del festín. Cuando llegó a donde estaba el caribú muerto, los lobos dejaron de comer. Se irguieron, muy quietos y en actitud alerta, apuntando los hocicos hacia ella. Sintió la hostilidad de quienes ya la consideraban una extraña, pero siguió avanzando. Bajo la tenue luz de las estrellas, la loba se sentía firme. Con un ligero movimiento del cuerpo, la hembra más vieja bloqueó el camino de la intrusa hacia el cadáver del caribú. Por un momento, ambas estuvieron frente a frente. Sus hocicos casi se tocaban y temblaban con la intensidad de su comunicación. Entonces, la vieja loba gruñó. El gruñido de alerta fue captado por el cuarto lobo, después por el cachorro, hasta que todos se unieron, con el pelaje del cuello erizado, la cola levantada y un siniestro brillo en los ojos ambarinos. Estaban retando a la jefa, y aquello podría ser su sentencia de muerte. Pero todo estaba claro y estable ante sus ojos, como si nunca hubiera sentido mareos. Había vencido nuevamente a la infección. La semilla se había ablandado y pronto la absorbería el torrente sanguíneo. Los lobos, en grupo, avanzaron hacia la guía. Si se les enfrentaba en ese momento, la mataría. Una pelea con la loba vieja que se había atrevido a retarla también sería mortal. Disponía de solo unos momentos para obrar apropiadamente y salvar la vida. La loba miró al cuarto lobo. Era el más nervioso. A menudo se mostraba fiero, pero solo como juego, y siempre huía. De pronto la guía saltó, lo cogió del cuello y lo derribó. Después giró y mordió las patas de la loba vieja, que aulló de dolor y al huir chocó con el sexto lobo. Pasó entre los machos adultos y los ahuyentó del montículo donde yacía el caribú. En unos cuantos segundos había reafirmado su autoridad. Se quedó mirando al resto de la manada sin pestañear, con mirada de líder. Después dio la media vuelta y empezó a comer. La luna subió del océano Ártico e iluminó de lleno a la loba. Allá, en las distancias solitarias del sur, un lobo aulló. Toda la manada volvió la cabeza hacia el aullido. La loba, otra vez jefa indiscutida, escuchó inmóvil la llamada y la reconoció. Giró la loba guía rápidamente y corrió por las tinieblas en busca de su compañero.